Hola, somos Inefable Teatro y estamos en la segunda parte del reportaje especial de la catedral y nuevamente tenemos el honor de estar con el maestro Arturo Chabelas. Maestro, buenas tardes, gracias por estar aquí. Pues he tenido una pregunta desde hace mucho de quiénes son y qué hicieron el obispo San Agustín y el obispo San Gregorio Taumaturgo. Bien, pues gracias a ustedes, gracias a Inefable Teatro por invitarme para poder compartir con ustedes algunos de los momentos estelares que tienen ustedes en pantalla, en televisión. Claro que sí. Vean, catedral, por donde ustedes vean, la catedral tiene símbolos. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué las campanas? Todo símbolo, tiene símbolos. Los dos obispos que están en la parte superior son dos estatuas que hizo el pintor y artista plástico chilapeño, apodado el Guarra, ¿sí? Alfonso Casarrubias el Guarra. Están hechos en fibra de vidrio. Acá al lado izquierdo tenemos la estatua de San Gregorio Taumaturgo. Cuando se empezaron los trabajos de catedral, el obispo Ibarra puso como patrón de la construcción de la catedral a San Gregorio Taumaturgo. Si es el patrón de la construcción de la catedral, pues se ganó un lugar aquí en el frontis de la misma. Y en la parte al lado derecho tenemos la estatua de San Agustín. San Agustín fue quien formó la congregación de los frailes agustinos. Acuérdense ustedes que quienes vinieron a evangelizar Chilapa en 1533, un 5 de octubre, fueron los frailes agustinos. Esos frailes pertenecieron a la orden de San Agustín. Por eso tenemos aquí las dos estatuas, San Agustín y San Gregorio Taumaturgo. Por esas razones que están aquí los dos. Ok, muchas gracias, maestro. Buenas tardes, maestro. No sabíamos ese dato. Mi siguiente pregunta es, ¿qué hizo ese obispo que está ahí? ¿Por qué se encuentra ahí? Bueno, muy interesante. Si gustan, vamos para allá para que podamos estar más de cerca. Aquí tenemos estatua del obispo señor Ibarra, Ramón Ibarra González. Fue el cuarto obispo que tuvo la diócesis de Chilapa, fue el cuarto obispo. ¿Por qué está aquí precisamente en el atrio de catedral? Bueno, él inició los trabajos de la construcción de catedral, ¿sí? Empezó los trabajos, empezó a hacer los muros en la parte posterior, empezó a hacer esos muros enormes que se ven ahí. Él fue quien lo diseñó junto con el arquitecto Hidalga. Bueno, también el obispo fue el primero en poner unos rieles, aquí en el estado. ¿Y dónde los puso? En Chilapa. ¿Para qué servían esos rieles? Fue a México, compró los rieles y compró unas góndolas para poder traer la piedra, la arena que estaba en el Tecoat y en los ríos de aquel lado, ¿sí? Entonces puso las vías las puso aquí sobre Avenida Constitución y subió aquí sobre esta calle y venían a dar hasta esta parte, ¿sí? Entonces por eso es importante. No pudo continuar con los trabajos el señor Ibarra porque lo cambiaron y lo enviaron como obispo a la ciudad de Puebla, y en la ciudad de Puebla fue obispo también y fue el primer arzobispo que tuvo Puebla. Por eso es importante y por eso tenemos la estatua del señor Ibarra aquí. Wow, no sabíamos ese dato. Bueno, pues mira. Disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Qué es arzobispo? El arzobispo, tanto como el obispo, tienen una dignidad, un grado dentro de la iglesia. Si es que está administrando una diócesis, es obispo. Pero si es si está en un arzobispado, pues se llama arzobispo, ¿sí? Es una diócesis mayor, es un grado mayor, que la que tiene el obispo, ¿vale? Si hablamos, podemos comparar, el director de una escuela sería el obispo y el supervisor sería el arzobispo, ¿sí? Es un grado nada más. Gracias.
Más a fondo, ¿qué significa la diócesis? La diócesis es un conjunto de parroquias que están en un espacio geográfico y esa diócesis es administrada por un obispo y el obispo tiene a un grupo de sacerdotes que son quienes hacen pues, la labor de evangelizar, de cristianizar en ese espacio geográfico. Y sobre su libro de Atenas del Sur, ¿por qué escogió ese nombre y por qué no otro? Bueno, el nombre de Atenas del Sur en el libro tiene que ver con Chilapa, la gran importancia que tuvo en cuanto al desarrollo cultural, al desarrollo académico y al desarrollo artístico, al desarrollo social, al desarrollo valoral. En Chilapa se establecieron tanto el seminario como colegios católicos y eran los únicos colegios que había en el estado, en toda la diócesis. Entonces aquí hubo un gran desarrollo artístico, cultural, académico. Se vinieron a formar de todo el estado aquí a Chilapa. Eso hizo que Chilapa le mereciera el nombre de la Atenas del Sur. No se sabe quién le puso ese nombre, pero sí fue llamada la Atenas del Sur precisamente por eso. Y en el libro hay un capítulo que está destinado a dar elementos, a explicar por qué Chilapa se le llamó la Atenas del Sur. Y por eso el título. Sí, yo tengo otra pregunta. ¿Sí? ¿En qué lugares o en dónde se dio la diócesis? La diócesis empezó aquí en Chilapa, es la cabecera. Por eso está la catedral, porque en la catedral es donde da su cátedra el obispo. Aquí es donde está su templo, aquí evangeliza el obispo, ¿sí? Y todas las demás, las parroquias que se establecieron en todo el estado, dependían de la diócesis y dependían del obispo, ¿sí? Por eso es esa importancia ahí. Muchas gracias. ¿Cómo se sintió al escribir su libro y por qué se interesó en la catedral? Híjole, ¿cómo nace el interés de escribir un libro? Pues primeramente por tratar de dar a conocer la historia de Chilapa. Es importante que se conozca, que ustedes conozcan la historia de Chilapa en todos sus elementos, en la cultura, en lo académico, en la infraestructura, en los fundadores, en los evangelizadores. En todo eso es importante. ¿Por qué? Porque nadie ama lo que no conoce. Si nosotros conocemos la historia de Chilapa, vamos a conocer a Chilapa y la vamos a aprender a amar, la vamos a entender y vamos a tratar de entender por qué somos nosotros hoy como pueblo así. Por todo lo que pasó anteriormente, nos viene formando a nosotros, tenemos esa carga en ese sentido, ¿no? Entonces, yo me sentí muy a gusto y más todavía cuando lo leen, me siento mejor todavía y que lo comentan. Muchas gracias. ¿Por qué pusieron a San Miguel Arcángel el deber de otro santo? Mira, qué pregunta interesante. Tenemos allá en la cúspide de catedral, tenemos la figura de San Miguel Arcángel que está arrojando al abismo a Satanás, ¿verdad? El arcángel San Miguel venció a Satanás. La pregunta es ¿por qué está ahí? Porque el obispo lo nombró patrón de la ciudad. ¿Sí? Lo nombraron patrón de la ciudad. Entonces es una imagen que está ahí representando, que está cuidando, que cuida a los habitantes, no solo de Chilapa, sino de toda la diócesis, porque es el patrón de Chilapa, cuida a Chilapa. Por eso es que está ahí. ¿Sí? Y también es una obra del escultor chilapeño Alfonso Casarrubias, alias El Guarra. Pues mi pregunta es, ¿qué hacen o por qué están ahí esas dos cruces de los dos castillos? Las cruces que tenemos arriba de las torres, ¿sí? Esas cruces que están ahí, pues nos representan, nos hablan precisamente de la religión católica, pero también es una manera de elevar nuestras oraciones a Dios. Están en lo alto y apuntan a lo alto, ¿sí? Entonces, así como están, es una manera de dirigir para estar cerca de Dios, acercarse más a Dios, apuntan hacia Dios y que nuestras oraciones puedan subir. Continuamos. Nos comentaba que hay 4 obispos, ¿cierto?
Así es, sí. Y ya nos contó de 3. Entonces, pues, ¿qué significa el obispo que está aquí? Porque, bueno, yo supongo que hizo algo muy importante para estar aquí. Claro, precisamente venimos de estar de la estatua del obispo Ibarra, del señor Ibarra, ¿verdad? Que fue quien inició los trabajos de catedral y que fue, ya les decía yo, quien puso los primeros rieles en el estado. Sí, eso es un dato también que me parece relevante. Bueno, él fue el 4º obispo y tenemos aquí la estatua del señor Leopoldo Díaz Escudero. Él fue el 8º obispo de la diócesis, el 8º obispo de la diócesis. Si el señor Ibarra lo inició, el señor Leopoldo, después de que se quemara la catedral en 1930, ¿sí?, fue quien continuó con la construcción de catedral y logró construirla en obra negra así como está. Fue él quien trabajó, hizo todo lo que estuviera en sus manos para que se pudiera construir la catedral así como está, ¿sí? Y contrató también los trabajos del arquitecto Mariscal, ¿sí? Fue quien le ayudó para hacer el diseño, para hacer los planos y para dirigir la obra de catedral. Entonces es muy importante porque él dedicó prácticamente su vida de obispo a la construcción de catedral. Y pues sí, realmente si no la vio terminada como nosotros la vemos actualmente, pero sí estaba toda la construcción de esta catedral. Y se la debemos, claro, todos participaron, ¿no? Pero los más importantes en cuanto a la construcción de catedral es el 4º obispo, el señor Ibarra, y el 8º obispo, el señor Leopoldo Díaz Escudero. Un dato más, los 2 obispos tienen la característica de que nacieron y se formaron aquí en Guerrero. Son los 2 únicos obispos que ha tenido la diócesis de Chilapa y que son del estado de Guerrero. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué significa la cruz y el vitral que está al inicio de la catedral? En el vitral que tenemos aquí en el frontis de catedral está la cruz del apostolado, ¿sí? Es una cruz, la cruz del apostolado es una devoción que trajo el señor Ibarra a Chilapa, ¿sí? Y entonces él vio la manera de que en todos los templos se pudiera establecer la cruz del apostolado, ¿sí? Entonces tenemos ahí un hermoso vitral que está en la parte del frontis y que está pues significando que tiene las imágenes de la cruz del apostolado. ¿Sí? Y mi otra pregunta es, ¿qué hacen o para qué sirven? Porque veo que de los costados de la catedral hay como varillas, no sé qué hacen. ¿Las varillas? No, las puntas que están ahí. Bueno, si ustedes observan, de los 2 lados de catedral hay unas puntas que están precisamente apuntando hacia el cielo, ¿sí? En el estilo de las catedrales góticas, en el estilo arquitectónico gótico, apuntan hacia Dios, elevan las oraciones hacia el cielo. Ese es uno de los elementos. Catedral no tiene el estilo de construcción, no es gótico. Es un estilo contemporáneo, es un estilo nuevo, es un estilo que tiene diferentes elementos, pero que precisamente esas puntas que están ahí son parte del elemento gótico. Y otro elemento gótico que tiene la catedral, sin que por eso se defina como el de estilo gótico, son los vitrales. Los vitrales que le dan una iluminación magnífica, tanto en la mañana como al atardecer, porque permite que entre la luz al interior de la catedral. ¿Cuánto tiempo tomó la catedral y solamente participaron estos obispos o todos los ciudadanos? Mira, lógicamente que para que se construya una catedral de estas dimensiones se necesita de líderes. Quienes fueron los líderes fueron los obispos, el señor Ibarra y el señor Díaz. Pero se necesitó del apoyo de todos los ciudadanos de la diócesis, que en ese tiempo era todo el estado de Guerrero.
Entonces, a través de las parroquias, a través de los párrocos en las diferentes comunidades, se pedía cooperación, se pedía ayuda económica para poder comprar pues, los materiales que necesitaban para la construcción de la catedral. Así es que fue la suma del trabajo de mucha gente, pero también basados bajo el liderazgo de 2 obispos. Pero toda la gente cooperó con dinero, o si no con trabajo. Incluso alumnos del Colegio Morelos, alumnos del Colegio Carrillo Cárdenas, alumnos o miembros del Círculo Sanam, iban y acarreaban piedra, tierra y arena en las góndolas para poder trabajar con catedral. Así es que fue la suma de trabajo de mucha gente, y la catedral se la debemos a todas esas personas que se sumaron al trabajo y que cooperaron con su dinero. Maestro, me ha contado la maestra Sandra del padre Tomasito, que fue un sacerdote muy importante aquí en Chilapa. ¿Por qué fue tan importante? El padre Tomasito estudió aquí en el seminario de Chilapa y fue educado, fue formado por los padres eudistas, unos padres franceses que vinieron y estuvieron administrando el seminario. Trajeron muchos elementos muy importantes como la música, la parte académica que fue muy importante, los padres eudistas, ¿sí? Entonces él fue formado ahí. Pero si ustedes hubieran conocido al padre Tomasito, les daba una paz, respirabas tú una paz con él, te sentías tan tranquilo. Yo tuve la oportunidad de estar con él en varias ocasiones, de platicar sobre historia de Chilapa. Uno de los elementos por el cual se le debe de recordar al padre Tomasito, al padre Tomás Herrera, es porque fue un cronista. Nos dejó un libro en donde narra mucho, nos da muchos elementos sobre la historia de Chilapa. Si lo podemos ver como el historiador, el padre Tomasito es un gran historiador de Chilapa. Pero dentro de la formación religiosa, ya como sacerdote, te inspiraba una paz, era una persona muy tranquila. Es más, hay quien dice que murió en olor a santidad, así lo dicen, porque tú lo veías y decías, es un santo el padre Tomasito. Entonces fue muy importante, formó a muchos sacerdotes, formó a muchas personas y fue ejemplo tanto de virtudes católicas como de virtudes cristianas, como de virtudes como ser humano, como persona. Me parece importante resaltar esos 2 aspectos del padre Tomasito. Muchas gracias, maestro. Tengo una pregunta. ¿El candil que está dentro de la catedral quiere significar algo, significa algo, o por qué está ahí? El candil se colocó en la administración del padre Tomás Martínez, ¿verdad? Él fue el quien mandó a hacer el candil, ¿sí? Tiene unos elementos muy especiales el candil, pero es una forma de iluminar, es una forma de poder contactarte con Dios a través de la luz. Esa es la idea, ¿no? De que a través de la iluminación, a través de la luz, te puedas contactar también con Dios. Y ese candil enorme que está ahí, tiene unas réplicas que están en la capilla de la Virgen de Guadalupe y en la capilla de la Divina Providencia, y hay uno más donde está Jesús Eucaristía, en el Sagrario. Hay unas réplicas pequeñas que tienen el mismo modelo de ese candil, y es un candil modelo único, no es la copia de ningún otro candil, ¿sí? Yo tengo otra pregunta. ¿De casualidad tendrá el dato si sabe cuántas personas fallecieron en la construcción de la catedral? No, la verdad, tanto como los datos no, pero pues te puedo decir, por ejemplo, que el maestro de obras que trajo el arquitecto, el arquitecto Mariscal, murió aquí en Chilapa, que por cierto está en el Panteón Nuevo que conocemos, ahí está sepultado y está olvidado. Fue una persona muy importante porque fue quien dirigió los trabajos. El arquitecto venía y le decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y el maestro de obras, que era quien interpretaba y quien decidía qué se iba a hacer y cómo se iba a hacer. Está olvidado, desafortunadamente lo tenemos olvidado aquí en el Panteón,
a este señor que falleció y que fue muy importante en la construcción, porque además formó a otras gentes, les dio los elementos, los formó como maestros de obras y fueron de aquí de Chilapa. Gracias. Bueno, pues usted le comentaba a mi compañera Lupita sobre el Círculo Sanam y nosotros en la cabalgata de este año hicimos el recorrido y pues a mí me tocó decir que fueron los primeros en iniciar la cabalgata. Pero, ¿qué es o qué significa más a fondo el Círculo Sanam? El Círculo Sanam fue una agrupación de jóvenes, ¿sí?, que fue iniciada por la visión de un sacerdote, el padre Isidoro, ¿sí? Cuando él estuvo en el templo de San Rafael, se dio cuenta que muchos de los jóvenes se dedicaban después de su trabajo, que la mayoría se dedicaba al trabajo del rebozo, se dieron cuenta que se dedicaban a ingerir bebidas alcohólicas, se emborrachaban. Entonces el padre Isidoro dijo, algo tengo que hacer, y buscó la manera de que esos jóvenes que se dedicaban al vicio del alcohol pudieran dejar ese vicio. Y entonces pues, se puso en contacto con algunas personas, entre ellos el maestro Panchito Silva, el maestro Francisco Silva, que estudió en el seminario con los padres eudistas también, por cierto, y que sabía solfeo, sabía cantos, ¿sí? Era maestro de teatro, le gustaba el teatro, la declamación. Entonces se reunió el padre Isidoro a algunas personas para sobre todo empezar a trabajar con el solfeo, con esos jóvenes, y así alejarlos del vicio, ¿sí? Y dentro de todas las actividades que realizaron, fueron los primeros, fueron los que diseñaron, los que crearon y participaron en la primera cabalgata, como una manera de rendir un homenaje a las madres de Chilapa en todo el mundo, ¿sí? Pero sí fue el Círculo Sanam quien fundó, inició, mejor dicho, pues los festejos de la cabalgata. Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué en el centro está la Virgen María y al otro lado, de su lado, está Jesús crucificado? La Virgen de la Asunción, que está ahí al centro, es la patrona de la ciudad y es la patrona de la parroquia. Y ella al ser la patrona, por eso está al centro la imagen de la Virgen de la Asunción y la de Jesús está a un lado, ¿sí? No es que sea más importante la Virgen jerárquicamente en relación al Cristo, sino que es la patrona de la ciudad y es la patrona de la parroquia, por eso. ¿Sí? Mi siguiente pregunta sería, ¿qué estilo tiene la catedral? En cuanto al estilo arquitectónico, no hay un estilo definido como tal, que pudiéramos decir es gótico moderno, es gótico, es barroco, tal. Por los elementos con los que fue construido, que es con concreto armado, ¿sí? Por la forma en cómo está diseñada, los arquitectos hablan de un estilo único. O sea, no hay otro estilo, no hay algo que se parezca en todas partes. O sea, un estilo único de catedral. Entonces, básicamente a lo que yo entiendo es que la catedral tiene un estilo único que no, o sea, ya no hay más, ya no hay copia ya no hay nada más parecido a eso. Exactamente, no hay réplica, no está basado en un modelo en especial, ¿sí? De los diferentes estilos. Tiene diferentes elementos. Yo les decía que tiene del gótico las puntas, que están en la parte de fuera, pero no eso, por eso se define como gótico, ¿sí? Porque en cuanto a la estructura, en cuanto a los materiales, en cuanto a los elementos, podemos hablar de un estilo diferente. Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, yo espero que los elementos, lo que hemos comentado, los datos que he aportado, sean de
para ustedes y que de esa manera aprendamos a conocer más la historia de Chilapa y aprendamos a amar todavía más a Chilapa. Un elemento importante aquí, lo que les dije no es toda la verdad. No hay una verdad absoluta en la historia. La verdad se construye entre todos. Pudieran ir encontrando ustedes diferentes elementos, diferente información que va a ir complementando lo que yo les digo. Entonces, tendremos que construir esta verdad sobre la historia de Chilapa. Y yo espero que ustedes se puedan interesar también por conocer más sobre la historia de Chilapa. Gracias, maestro. Gracias. Y así cerramos este reportaje especial. Y no olviden comprar el libro de La Atenas del Sur del maestro Arturo Chabelas.